Les comentamos al inicio del programa, vamos a seguir hablando sobre la vida y el legado del Papa Francisco, que la verdad es que estaba leyendo que su pontificado duró 12 años, pero se entregó tanto, hizo tanto que me encontré que el tiempo fue... Sí, se sintió eterna. Ajá, así mismo. Y nos acompaña en el día de hoy el sacerdote William Arias de la parroquia Santuario Divino Niño, y con quien vamos a conversar sobre el Papa Francisco y la cercanía que tenía con toda la iglesia alrededor del mundo. Buenos días. Gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación y pues aquí estamos para hacer memoria de ese gran personaje de la iglesia, ese gran Papa que fue precisamente Francisco, quien pues lo encomendamos al Padre Celestial desde ayer y como un siervo, como dice la Biblia, siervo, hiciste lo que tenías que hacer, pasas al descanso de tu Señor. Padre, nosotros en sentido general, en el mundo entero, hemos visto con gran consternación, con gran pesar, el fallecimiento del Papa, pero me gustaría saber cómo lo ha vivido la Iglesia, que quizás tiene un contacto más directo con el Vaticano, con todo lo que engloba esta vida, y quizás ustedes tienen algún ritual que no sepamos y que sería bueno compartir con las personas que nos están viendo. Bueno, pues primeramente la iglesia vivió con sorpresa porque el día antes el Papa se presentó en la plaza sin la cánula del oxígeno y a la vez dio la bendición a todo el mundo que se hace ese día desde el balcón aquel de la Plaza de San Pedro. Sí. Se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, así es, dio su mensaje y todos pensábamos que, yo incluso fui uno de los que dije, bueno, pues tenemos Papa para el rato. En franca mejoría se percibía que iba todo. Pero de repente todos nos sorprendió esto y claro está, crea su consternación, crea su tristeza, pero crea la satisfacción de que en la iglesia hemos tenido, sobre todo al comienzo de este siglo, un Papa como, diría yo, muchos de la generación mía, cuando estábamos en el seminario, soñábamos y pensábamos. Es decir, un hombre sumamente pues abierto a la realidad que va viviendo el mundo de hoy y sobre todo un Papa que, como salió ayer en el editorial así del Observatorio Romano, el Papa de la Misericordia, es decir, precisamente centrado en el aspecto de la misericordia, más que en otros detallitos y en otras cosas, centrado en que el papel de nosotros como creyentes es hacer presente lo mismo que hizo Jesús. Pasó por este mundo haciendo el bien, pasó haciendo ver esa actitud de misericordia, sobre todo en la cercanía a los que necesitaban la misericordia. Gente pobre, gente excluida y gente esclavizada lamentablemente por el pecado. Es decir, con eso que le caracterizó, de esa apertura a todo el que se le acercaba, con esa apertura a la vez también a todo lo que de una u otra forma tenía incidencia en la vida del hombre y necesitaba de ese testimonio de misericordia de Dios por parte de nosotros, por parte de la iglesia. Así es. El Papa Francisco incomodó a muchos líderes mundiales porque decía cosas muy frontales y cosas con las que mucha gente no quería lidiar, sobre todo estos líderes, y tuvo muchos enfrentamientos. Una de las cosas que le quería preguntar era eso, ¿qué usted piensa que fue como el legado más importante que el Papa tuvo? Usted habló de la misericordia, sí, del acercamiento que tuvo con la gente y de esa forma de conectar con la gente. Sí, el Papa Francisco primeramente sale de Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos una manera de pensar y de ver la misma fe y reflexionarla, que es lo que el Papa Francisco lleva. Pero eso que lleva el Papa Francisco
no era algo que él improvisó, ya era algo que él vivía en Buenos Aires. Y voy a poner un ejemplo. El Papa Francisco le escribió una carta al cardenal López Rodríguez en su momento, pidiendo que le mandara unos sacerdotes o un sacerdote a Buenos Aires para que atendiera a los dominicanos, sobre todo a las dominicanas que iban a Buenos Aires y estaban lamentablemente en el mundo de la prostitución. Sí. Y yo, por coincidencia, conocí a una señora en un vuelo a Panamá que iba a la Argentina. Me senté con ella. Y ella, cuando llegó a Argentina, precisamente tuvo que lanzarse a ese mundo. Y ella conoció al Papa Francisco. Y sobre todo el testimonio de acogida que él a la vez tenía. Entonces, esa acogida de Francisco, sobre todo a los inmigrantes, porque él era hijo de inmigrantes, es decir, eso, quieras o no, a mucha gente no le gustó. Había mucha gente también que pensaba que el Papa, en vez de esos gestos de misericordia que él tuvo, sobre todo con los excluidos de hoy, llámese mujeres, con su participación mayor en la iglesia, rompió, vamos a decir, toda una tradición en la iglesia, nombrando a una mujer como encargada de un dicasterio, que sería como un ministerio del Vaticano, a dos en este caso. Y a la vez también con esa cercanía, sobre todo el caso, por ejemplo, de los homosexuales. Sí. Es decir, salí ayer, aquel transexual que el Papa recibió, que le habló, sus palabras también. Es decir, todos estos gestos, y uno que fue muy importante, fue sobre todo condenar el capitalismo salvaje y también pues la propensión tan consumista que está llevando el planeta por caminos que no debe de ser, empobreciéndolo y destruyéndolo. Todo eso, quiera si no, trajo su roncha. Y además, el discípulo, como dijo Jesús, no es más que su maestro. Francisco fue un fiel discípulo de Jesús. Y Jesús, sabemos lo que pasó recientemente. Y también pues Francisco pasó por sus momentos duros, por sus momentos de rechazo, incluso hasta el mismo interior de la iglesia. Es decir, hubo grupos que más que dolerse de Francisco por su muerte o entrar en ese duelo, yo diría que hay muchos como que hasta se sienten contentos y esperanzados de que venga otro papa que no sea así como Francisco. Pero es que Francisco no es Francisco. Francisco no fue Francisco. Fue lo que hizo Jesús en este caso. Misericordia, que ese tiene que ser el sello de nosotros los cristianos, sea de la denominación que sea. Es la misericordia, es la acogida, es la no exclusión, es la apertura al otro, independientemente de lo que sea o donde esté. ¿Por qué? Bueno, pues, el que quiera saber por qué, que lea los evangelios, porque eso fue lo mismo que hizo Jesús. Yo creo que tuvimos un papa que en sus inicios quizás fue muy avanzado a la época en la que nosotros vivimos. Y fíjense que hay mucha libertad y libertinaje también en algunos temas. Sin embargo, para la iglesia fue un poco difícil quizás tocar ciertos aspectos que nunca se habían hecho. Así que qué bueno que alguien se atrevió. Mucho ha sido lo que se ha hablado, las expectativas que tiene no solo el Vaticano, sino la Iglesia en sentido general sobre el nuevo Papa. ¿Cuáles son las expectativas? Vamos a empezar por el caso de República Dominicana, que ustedes tienen sobre la elección del nuevo Papa. Mira, antes de responder a esa última pregunta, Sí. sobre lo de los temas nuevos. Sí. La Iglesia en los años 60 realizó el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II abrió las puertas de la Iglesia y comenzó la Iglesia en ese diálogo con el mundo. Pero lamentablemente los últimos papados antes de Francisco no quisieron avanzar. Quisieron como volver otra vez atrás a la Iglesia antes del concilio, el latín y toda esa serie de cosas. Entonces, cuando llega Francisco, Francisco retoma, no que él, vamos a decir que era algo nuevo, retoma lo del Concilio Vaticano II, que es entrar en diálogo a la vez con el mundo y entrar a la vez con esa problemática. Es decir, los temas que estaban velados, Francisco los retoma. Tema de la mujer, la participación de la mujer en la iglesia, tema de la cercanía a los más pobres, temas también a nivel de ciertos elementos de la fe,
Él lo retoma todo eso. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que con relación a eso que usted está diciendo, mucha gente dice que va a surgir dentro, en el cónclave, en la elección, quizás Roces. no. Va a haber una división, porque hay mucha gente, hay muchos de los que están dentro de la iglesia Sí. que quieren retornar Sí. a lo que usted decía, pero la gran mayoría quiere seguir Mantener. avanzando. Sí. O sea, se quiere continuar con los temas del concilio, sobre todo lo último que trató Francisco, lo que llamamos la sinodalidad, de que aunque tú seas tú, yo sea yo, pero que caminemos juntos en la línea de la misericordia, que ese es el caminar de todos. Hay muchas especulaciones ahora, muchos creen que son como asuntos de política, pero se olvidan de una cosa: la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, y aunque querramos enjaular al Espíritu Santo, por algún lado Él sale. El caso ha sido Francisco, que muchos no esperaban todo lo que hizo Francisco. E incluso le hago una anécdota: yo conocí a Horacio García, colaborador muy cercano de Francisco, que dice que cuando le preguntó a Francisco que por qué, porque Francisco en tiempo, siendo arzobispo de Buenos Aires, no era un tipo tan sonriente ni tan así, era un rostro un poco adusto, un poco así. Y entonces él le preguntó un día visitando en el Vaticano: ¿por qué es que tú, mientras estuviste allá, tuviste ese rostro así y ahora anda con esta sonrisa y todo esto y saludando a todo el mundo? Y él le dijo que cuando a él lo anunciaron como papa, se ve que él entra como muy serio a esa ventanita, ese balcón. Y él dice como que algo de repente él sintió, como que algo, como que entró en sí, que le movió. Y entonces él comenzó a sonreír. Y él le dice que eso es el Espíritu Santo. Es decir, porque el Espíritu Santo es que lo elige. Ahora, ¿qué pedimos nosotros al Espíritu? Precisamente, alguien que continúe el mismo diálogo, alguien que continúe pues la agenda del concilio, alguien que continúe pues siendo ejemplo y testimonio a la vez de misericordia. Nosotros como iglesia no tenemos ningún participante esta vez, porque el cardenal ya López Rodríguez pasa los 80 años sí. Y ya no puede. De estos lados va el cardenal de Haití, Langlois, que bueno, que tiene edad como elector, y entonces pues se hará allá presente en nombre de todos nosotros, los de acá del Caribe. Pero lo que esperamos pues es que el Señor nos envíe el pastor que merecemos. Lo que merecíamos en este tiempo era Francisco. Francisco cumplió. Ojalá que el que venga continúe con lo de Francisco, pero todo papa en la iglesia, todo pastor de la iglesia, su única función es continuar la misión de Cristo a la luz del Espíritu Santo. Bueno, queremos compartir con ustedes también como datos precisos que ha difundido el Vaticano, y es que a partir de mañana el cuerpo será trasladado a la Basílica de San Pedro, donde se instalará la capilla ardiente para que los fieles puedan despedirse mientras, bueno, y asimismo habla de todo este proceso de dónde va a ser enterrado, que va a ser en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, cumpliendo su voluntad testamentaria. La tumba ubicada en la Capilla Paulina será austera, como él era, que era una persona muy cercana. Bueno, pues agradecemos muchísimo el que usted nos haya informado, nos haya traído tanta luz, porque la verdad es que fue muy interesante. Me voy a quedar con una palabra y la voy a investigar, y les voy a pedir a ustedes también que la estudien mucho, que fue el gran legado del Papa Francisco, misericordia. Será siempre recordado así, y le damos gracias al Señor por el Papa que nos dio, le damos gracias al Señor por todo lo que fue Francisco, y Francisco será siempre en la iglesia un punto de inicio y también punto de llegada. Amén. Porque fue un pastor a semejanza de Cristo, como Cristo verdaderamente quiere que sean sus pastores en la iglesia. Gente que acojan, gente abierta, gente sencilla, gente humilde, gente de misericordia.
Muchísimas gracias, Padre, por sus palabras, también por acompañarnos acá en Como en Casa, que se repita la visita. Hoy estuvimos conversando con el sacerdote William Arias sobre este tema tan interesante que ha tocado al mundo entero. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Ustedes se quedan con nosotros y al regreso seguimos con más de Como en Casa.